Buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia, junto con Andrés, que fue quien inició el servicio hace unos momentos. Y hoy yo tengo la responsabilidad y el gozo de poder predicarles la palabra de Dios. A lo largo de la historia humana ha sido en los últimos 250 años más o menos, donde la humanidad ha logrado desarrollar un entendimiento robusto de lo que es el sistema inmune del cuerpo humano. Y el sistema inmune del cuerpo humano, entre otras cosas para simplificar, como sus funciones principales tiene el defender al cuerpo de invasores dañinos como bacterias, virus, hongos. También puede eliminar cambios perjudiciales que ocurren dentro del cuerpo, por ejemplo las células cancerígenas. Y para lograr esto, lo que hace es reconocer y luego preparar una respuesta. Y además de hacer esto, después de hacerlo, logra guardar una especie de memoria inmunológica para que en situaciones futuras en que se presente un invasor parecido o algo dentro del cuerpo parecido, poder proteger al cuerpo de una manera más eficiente. Y aunque ha sido en los últimos 250 años que los seres humanos hemos entendido un poco algo del diseño de Dios en el sistema inmune del cuerpo humano, hace más de 2000 años si pensamos en el Antiguo Testamento o hace unos 1900 años si pensamos en el Nuevo Testamento, en las páginas de la Escritura ya el Señor nos había mostrado justo lo que acabo de decir de un sistema inmune, pero para con el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, con la membresía de la iglesia tenemos un sistema de defensa que evita que un invasor externo llegue a ser una influencia negativa dentro del cuerpo. Por medio de la disciplina de iglesia tenemos una situación en que algo perjudicial que se desarrolla dentro del cuerpo pueda también tratarse de una manera para que pueda salir del cuerpo. Y también el Señor nos ha regalado a lo largo de estos 1900, casi 2000 años de historia de la iglesia, desarrollar también una memoria inmunológica. Y herejías y ataques a la iglesia que ha habido en el pasado, que dieron lugar a que hubiera concilios, a que se escribieran credos y demás, han quedado para nosotros al día de hoy, para que cuando vienen esos ataques a la iglesia, que quizá en el fondo son lo mismo, pero ahora vienen con una fachada un poco diferente y quieren infiltrarse en la iglesia a confundir, a tergiversar el evangelio, estamos mejor preparados con lo que el Señor nos ha regalado para que la iglesia pueda mantenerse como el Señor la quiere, santa y pura. En el texto de hoy vamos a ver el apóstol Pablo instruyendo a los corintios en lo que acabo de describir brevemente como un sistema inmune del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que les pido que me acompañen en sus Biblias, a 1 Corintios capítulo 5, continuamos con nuestra serie de predicaciones en esta carta. Y la semana pasada concluimos la mayor sección de la carta, que es en la que el apóstol Pablo aborda directamente el tema de divisiones que se están presentando dentro de la iglesia. Pero a pesar de que hay cambio de sección y en nuestras Biblias tenemos un cambio de capítulo, eso no nos haga pensar que aquí se pierde el flujo del argumento de Pablo, porque si recordarán la semana pasada, vimos a Pablo describiéndose como un líder en términos espirituales que ama a los miembros de la iglesia de Corinto como un padre ama a sus hijos. Y vimos 3 acciones de un padre que ama de esa manera, y la tercera era que un padre va a disciplinar la terquedad de sus hijos. Así que estamos dentro de algo muy parecido en el flujo de argumento. Por aquí tenemos un caso en que ha habido un intento de disciplinar y se llega a un punto de culminación donde la persona no se arrepiente y entonces hay que ejecutar la excomunión de un miembro de la iglesia. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, completo el capítulo. Les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido.
para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Si tuviera que resumir lo que nos comunica este texto, lo haría de la siguiente manera. La iglesia debe ejercer la excomunión para celebrar la pureza que le ha conferido Cristo. Tal vez suena extraño eso, pero lo vamos a desarrollar. La iglesia debe ejercer la excomunión para celebrar la pureza que le ha conferido Cristo. Yo creo que si a cualquiera de nosotros le pregunta si queremos pureza en nuestras vidas y en la iglesia, vamos a responder que por supuesto que sí. Aquí el reto es que cuando lo que está amenazando la pureza tiene un rostro y es una persona que amamos en un pecado terco, rebelde, que es llamada al arrepentimiento y no lo hace. Y en esa situación, por dolorosa que sea, debemos responder como la Biblia nos llama que tenemos que responder. Así que entonces hoy vamos a ver dos acciones de la iglesia que ejerce la excomunión para preservar su pureza en Cristo. La primera de esas dos acciones es que la iglesia lamenta la excomunión del que vive en pecado no arrepentido. Eso lo veremos en los versículos del 1 al 5. Y la segunda acción es que la iglesia celebra la comunión libre del pecado, limpia por el sacrificio de Cristo, en los versículos del 6 al 13. Así que vamos a empezar en orden con esa primera acción, que es que la iglesia lamenta la excomunión del que vive en un pecado no arrepentido. Y tal vez como de primera entrada, para aclarar, que creo que es valioso, más si alguien nos está visitando por primera vez, estamos en una serie, no es que los pastores hemos decidido prediquemos acerca de la excomunión, creo que son los temas que uno como pastor rara vez escogería, prediquemos de la excomunión o prediquemos de Satanás, que en algún momento de la predica tendré que hablar un poco de Satanás. Pero el Señor nos pone esto en la escritura, es bueno para nosotros y este no es un tema que sea un tema, sí es importante, pero no es un tema que esté presente comúnmente en nuestra iglesia. Gracias al Señor, la culminación de un proceso de disciplina que si no hay arrepentimiento es la excomunión. En los 6 años y resto que yo he estado en la iglesia, gracias al Señor ha ocurrido solo una vez y el miembro fue restaurado. Y gracias a Dios también en el ejemplo que veremos en Corinto, todo parece apuntar que el miembro que aquí fue excomulgado y entregado a Satanás, después se arrepintió y en 2 Corintios capítulo 2, Pablo parece que es a ese hombre al que está llamando a la congregación que lo reciba nuevamente en amor y lo reafirme en ese amor porque se arrepintió.
Que quería aclarar eso de primera entrada nada más. Pablo inicia el versículo 1 con lo que dice ahí en Nueva Biblia de las Américas, en efecto. El término en el original le hace falta en español algo porque tiene un componente como de sorpresa, como de algo que escandaliza. La Nueva Traducción Viviente logra captar un poco eso cuando traduce, me cuesta creer lo que me informan. ¿Y qué es de eso de lo que se ha escandalizado el apóstol Pablo? Porque le llegó información de que en la congregación había inmoralidad. Eso es una palabra en el idioma original que es porneia. No siempre estoy diciendo las palabras en el original. Aquí creo que porneia es una palabra que nos ayuda a entender que está hablando de un tipo de inmoralidad que es de índole sexual. Y es un término grande, general, que engloba muchas otras palabras específicas que podríamos utilizar para referirnos a pecado sexual, como fornicación, adulterio, incesto, prostitución, homosexualidad, entre otras. Son prácticas que se apartan del diseño de Dios de un hombre y una mujer en la intimidad dentro del pacto matrimonial. Y Pablo dice que esto que está ocurriendo en Corinto es algo tan grotesco que ni siquiera entre los que no conocen a Dios es común, que es un hombre que mantiene una relación con su madrastra. No es su mamá porque no dice su mamá, dice la mujer de su padre. Otra cosa que vemos es que a ella no se le llama o no se le señala esto, entonces probablemente ella es una incrédula, pero el creyente o el supuestamente creyente es este hombre. Probablemente esta mujer ya no está casada con el padre de este hombre porque hubiera sido más preciso entonces el término adulterio, pero ahí no podemos ser dogmáticos. Lo que resulta entonces es que este tema de este hombre que mantiene una relación con su madrastra es un tema ya de conocimiento público en la iglesia y en la comunidad. Y los corintios, en vez de entristecerse, la respuesta que tienen, ¿cuál es? Se inflan de orgullo. No se nos explica exactamente cómo articulaban ese orgullo de que esa situación fuera permitida dentro de la iglesia. Entendiendo un poco el contexto de Corinto, quizá pudo haber sido algo del tipo, somos tan espirituales y tan seguros de que lo que importa es el espíritu, que vean lo que hacemos con nuestros cuerpos, que esto no importa. Porque ellos entendían como un valor supremo del espíritu por encima del cuerpo y que el cuerpo no importaba. Entonces quizás hasta se jactaban de espirituales, de que estas prácticas no les afectaban. Si pensáramos en un tipo de orgullo que sería tal vez más normal en nuestros días, que se infiltra en una iglesia de algo que realmente es pecado, podría ser algo más del tipo, vean la libertad que tenemos en Cristo, que esta persona está viendo de esta manera y es parte de la iglesia. Vean lo amorosos, inclusivos y tolerantes que somos, que estas personas con esta práctica en su vida están aquí en la iglesia. Y al igual que Pablo le dijo a los corintios en su entendimiento, el día de hoy diría, no es buena su jactancia. Debieran más bien entristecerse, más bien algo que levantan como un trofeo de orgullo que quieren hacer público, debieran mínimo esconderlo y más que eso eliminarlo, porque es algo que no debiera estar entre ellos. Así que Pablo censura su actitud orgullosa, debiera más bien avergonzarles y les apunta cuál debería ser su actitud cristiana: entristecerse, lamentarse, llenarse de dolor, hacer duelo, vestir de luto. De hecho que la mayoría de veces que se usa este término, que no es muchas veces, se refiere a un dolor de luto. Se usa cuando alguien se murió, se usa cuando ocurrió una calamidad nacional, algo terrible, una particular tristeza muy profunda. En la siguiente carta, en 2 Corintios 12:21, Pablo en otra frase, otra vez combina las palabras de porneia y el tema de hacer luto. Y lo que dice es, temo que cuando los visite de nuevo tenga que llorar, es la primera palabra, tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad, porneia, y sensualidad que han practicado. Al igual que en ese otro caso, en este Pablo lo dice más explícito, ya ha habido llamados al arrepentimiento, pero no se ha producido el arrepentimiento.
Entonces la tristeza es por ver a la persona en ese estilo de vida, pero además saber que no hay arrepentimiento. Para enfatizar este contraste de actitud incorrecta y correcta que hace el apóstol Pablo, también tenemos en Santiago 4, 8 al 10 que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Como este hombre, como formando parte de la iglesia, pero lo que quiere es el pecado, doble ánimo. Purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Es como este tipo de pecado que además de estar en pecado se le añade orgullo, risa, gozo, falta de humildad, cuando más bien debieran acercarse a Dios y debiera haber aflicción, tristeza, lamento, lloro, humildad. Y si así se acercan a Dios, ¿qué dice que hace Dios? Dios se acerca, limpia, purifica y exalta. Dios nunca rechaza al arrepentido, al que se acerca a confesar su pecado. La actitud correcta era la de duelo y Pablo los llama a eso. Esa es la acción, y la acción congruente que va con ese duelo es lo siguiente que dice Pablo: que ese hombre sea expulsado de en medio de ustedes. El dolor no debiera mover a los corintios a decir más bien como pobrecito, tengámoslo acá. No, lo más amoroso, y lo voy a desarrollar, es lo más amoroso para él y para toda la iglesia es que este miembro tenga que ser excomulgado. 1 Corintios capítulo 5 es un capítulo importantísimo para dos de las marcas más importantes de una iglesia sana. Algunos conocerán un ministerio que se llama 9 marcas. Dos de las marcas de una iglesia sana son la membresía y la disciplina de la iglesia, y de los textos más fuertes para apoyar que eso es bíblico, 1 Corintios 5. ¿Por qué lo apoya? Porque se habla de expulsar. Cuando se habla de expulsar a alguien, significa que hay un adentro y hay un afuera, con una frontera bien definida para que todos los que están dentro estén seguros de que ejecutan una acción en que alguien pasa a estar afuera de esa frontera. Hay una membresía, hay un en medio de ustedes, en que hay participantes en acuerdo, del cual puede llegar a ser excluida una persona. Y no es meramente que no participe de una reunión, es de una comunión en general. Adelantándome al versículo 11, Pablo les dice: con esa persona ni siquiera coman. Y el hecho de que haya una expulsión, pues por supuesto que obviamente implica la práctica de la excomunión de la iglesia, que es lo culminante de la disciplina eclesial si no hay arrepentimiento. El texto también nos enseña cómo debe ejecutarse la excomunión en una iglesia. Hay un proceso de llamado al arrepentimiento en que el pecado de la persona se vuelve cada vez más público. Se llega a un punto en que ya no puede ser más público. Ya toda la iglesia sabe, toda la iglesia es animada a que llamen al hermano a arrepentirse y volverse al Señor de su pecado. Y ya lo que viene después de eso es lo que dice Pablo en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Es decir, se hace en el nombre del Señor Jesús, se hace representando al Rey, a nuestro Rey que está en los cielos, y la voluntad de nuestro Rey que está en el cielo. Nosotros queremos ejecutarla en la tierra, queremos ser sus instrumentos para hacerlo. ¿Qué más? ¿Cómo debe hacerse? ¿Qué dice ahí? Toda la iglesia reunida. Ya el momento de la excomunión es toda la iglesia reunida. ¿Qué más? Y aquí me adelanto a los versículos 12 y 13 que son del segundo punto. Obviamente la disciplina de la iglesia aplica para los que están dentro de la iglesia. Y nosotros no tenemos que andarnos preocupando por juzgar a los de afuera. Ahí dice que a los de afuera los va a juzgar Dios. Nosotros no andamos juzgando a los de afuera. Nosotros les predicamos el evangelio para que lleguen a ser de adentro si el Señor les concede arrepentimiento. Entonces es para con los de adentro. ¿Qué más dice? Dice que con el poder del Señor. Aquí se refiere a una autoridad que Dios le ha delegado a la iglesia para hacer esto, guiada con líderes que también fueron establecidos por Dios. Es toda la iglesia junta, pero con la guía de un líder. En este caso sería Pablo, aunque en cuerpo esté ausente, pero Pablo lo hace.
Y este texto conecta mucho con otro que habla de disciplina eclesial que tenemos en Mateo 18, del 15 al 20. No lo voy a leer todo, pero recordarán que es el llamado a que si tu hermano peca contra ti, debes ir con él a solas, ¿verdad? Llamarlo al arrepentimiento, y que si lo hace has ganado a tu hermano, pero si no, empieza este proceso cada vez más público, se llaman testigos para que todo conste, etcétera. Y si sigue sin arrepentirse, se llega a un punto, versículo 17, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, es decir, una persona que no se considera que sea parte de la comunidad. Y noten interesante, no dice que esa persona es un gentil o un recaudador de impuestos, dice sea para ti, tú considéralo como si fuera eso. No está diciendo que lo sea, considéralo como si lo fuera. Y más adelante el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Versículo que muchas veces se usa como para dar a entender que en una reunión de oración, con que haya 2 o 3 o que Cristo está en medio. Sí, es cierto que Cristo está en medio, pero este no es el texto para demostrar eso. Por este texto, el contexto es de la disciplina de iglesia, que cuando la iglesia se reúne y está representada, aunque sean 2 o 3, y van a ejecutar esto según la voluntad de Dios, entender que el poder de Cristo y la presencia de Cristo está ahí presente para llevar a cabo esto en la tierra, su voluntad, según lo que nos ha dejado en la Escritura, es su voluntad en el cielo. Y después de esto es que Jesús le hace una pregunta, Pedro le hace una pregunta a Jesús, y Jesús le instruye que al hermano que peca, le perdone hasta 70 veces 7. Y con el significado, el número 7 lo que significa es perdón completo y que no tiene fin. En ese pasaje de Mateo 18 también se habla de un lenguaje de atar y de desatar que conecta con otro pasaje en Mateo 16, que es donde Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces entendemos que hay un reino de los cielos, los ciudadanos de ese reino, algunos somos personas que estamos acá en la tierra, la iglesia, los que al igual que Pedro, antes de que Jesús le dijera esto, confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tienen un testimonio de vida que apunta que realmente lo creen, realmente viven para Cristo, es su Señor. Esos son ciudadanos de ese reino de los cielos. Y entonces la iglesia tiene la autoridad delegada del poder de estas llaves, que cuando alguien confiesa a Cristo con su boca y tiene un testimonio que respalda que hay una conversión, entonces la iglesia, esta persona es bautizada y la iglesia lo reconoce como un miembro. Desata. Y es como si le dijera a esta persona, te consideramos un miembro, un ciudadano del reino, que te reconozcamos como miembro, es como si fuera tu pasaporte de que eres ciudadano de este reino, formas parte de este espacio sagrado de comunión, cuidado protector y bendición en este mundo en medio del dominio de Satanás. Ahora puede ocurrir algo en el sentido contrario. De repente una persona que es miembro empieza a tener una práctica de vida y un patrón que hace pensar que quizá lo que profesa con sus labios no es cierto, y entonces no está aliada con el reino de los cielos, y en ese caso, entonces, si no se arrepiente, la iglesia, usando el poder de las llaves, ata y le dice, ya no te consideramos miembro, ciudadano, te quitamos el pasaporte y no formas parte de este espacio sagrado de comunión, bendición, cuidado protector de Dios en este mundo en medio del dominio de Satanás. Hay varios textos en que puedo sostener el tema de que el fuera es el dominio de Satanás, pero no hay que ir a otros. Aquí mismo en 1 Corintios 5, en el versículo 5, vean que Pablo dice, entreguen a ese tal a Satanás. O sea, Pablo está haciendo equivalente, el expulsar de en medio de ustedes a una persona equivale a entregarlo a Satanás. Salir de adentro afuera es pasar al dominio de Satanás. Y aquí quiero introducir una pequeña aplicación con esto, porque es increíble la falta de entendimiento bíblico que hay en nuestros días. En que viendo este texto, vemos como la manera terrible en que se retrata que una persona sea excluida de participar en esto.
de una comunidad de santos. ¿Y cómo es posible a la luz de eso que hay montones y montones de gente que gustosamente quieren supuestamente vivir su vida cristiana sin congregarse? O sea, lo que dice el texto es que es ponerse a expensas de Satanás. ¿Cómo van a querer vivir la vida cristiana de esa manera que aquí se retrata como algo como lo más terrible, que es de ponerse triste como que alguien se murió? Y muchos quieren vivirlo de esa manera. Ahora noten, en el versículo 5 se nos presenta el propósito para con la persona excomulgada al llevar a cabo esto. Porque hay un a fin de qué. Entonces dice, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí no quiero ser exhaustivo en enseñar acerca de Satanás, pero sí quiero mencionar algo. La venida del reino de Dios en el corazón de los creyentes, en su interior, en donde ahora mora el Espíritu y es un espacio reclamado por Dios para su reino. Satanás ahí no tiene acceso. Satanás ahí no puede entrar. Esto se mete incluso en posturas de los últimos tiempos, de qué se entiende. De hecho, algunos utilizan el milenio y cosas, pero yo creo que muchas veces lo que más define qué entiende uno es si uno entiende que si Satanás está atado o no está atado. Y como en muchas otras cosas, aquí el entendimiento correcto es el ya pero todavía no. En este espacio ya reclamado por Dios del Espíritu, que se dice aquí, el corazón del creyente, su ser interior, ahí Satanás en un sentido está atado, que ahí no puede entrar. Es un terreno ya reclamado para Dios. En ese sentido, atado. En lo demás, creo que cuando uno ve la actividad que hace Satanás en el mundo, ya después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, de lo que ocurre en este mundo, la actividad de Satanás, es difícil sostener que en los demás ámbitos él esté atado. Y como dice en Apocalipsis 20, que ya se le haya impedido engañar a las naciones, cuando por ejemplo en la parábola del sembrador se dice que el enemigo es capaz de que cuando se siembra la semilla del evangelio en una persona, en la era del avance de este reino, entre las dos venidas de Cristo, de que puede llevarse esa semilla. Entonces, en este ya pero todavía no de Satanás, entendemos que esa persona, si realmente es creyente, pero es excomulgada, aunque pase algo terrible estando fuera del cuerpo, incluso que pierda su vida, que lo pierda todo, que pierda su vida, si verdaderamente es creyente, su espíritu va a ser salvo en el día del Señor. Incluso si enfrenta las consecuencias en este mundo más fuertes de su pecado. De hecho, en 1 Corintios, más adelante vamos a ver que personas que tomaban indignamente la cena del Señor, Pablo dice que duermen, que probablemente están en un patrón de pecado tan fuerte que lo más misericordioso y amoroso de Dios fue que esas personas fallecieran. Cuando vemos aquí lo que dice Pablo, de que el espíritu de esta persona sea salva en el día del Señor, creo que también conecta algo que ya vimos en el capítulo 3. No sé si recuerdan una prédica que era acerca de los tres personajes en la edificación de la iglesia: el que pone el fundamento, el que prosigue y el destructor. Dentro del que prosigue estaba el que es salvo así como por fuego, que es como el que no contribuyó mucho a la construcción, con vida enfocada en otras cosas, quizás está no lidiando como debe ser con su pecado, mortificándolo, y que al final su espíritu es salvo, pero es lo único, no recibe galardones. Y luego se habla del destructor en el versículo 17 y dice: si alguno destruye el templo de Dios, que es la iglesia, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. A la luz de lo que enseña este versículo 17 que acabo de leer, esta persona no arrepentida, que con lo que ya leímos en el versículo que viene, en el 6 de 1 Corintios 5, se describe que en esa persona hay un poder potencial propagador de pecado que puede alcanzar a toda la iglesia. Esta persona no arrepentida, si se le deja la libre dentro de la iglesia, va a terminar destruyéndola. Y que esa persona sea sacada de la iglesia más bien es un acto de misericordia para que no llegue a hacer los actos
más fuertes que implicarían una condenación para esa persona. Le está cortando la influencia para poder hacer algo que está multiplicándose dentro de esa persona, que lo llevaría a un camino que ni siquiera su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Hermanos, por todas las aristas y para todos los involucrados, ante un pecado no arrepentido y en un proceso y ya llamado toda la iglesia, lo mejor es la excomunión. Y podemos ver varias aristas. Se preserva la pureza del testimonio de Cristo ante el mundo. Imagínense ante el mundo estas personas que se sabe que viven en inmoralidad, esos son cristianos. Deberíamos sentir luto y dolor si eso está ocurriendo en alguna iglesia en este momento. Número 2, preserva a la iglesia de una influencia destructora. Número 3, si esa persona es creyente y se arrepiente, el medio que utilizó Dios para que esa persona fuera estimulada al arrepentimiento fue la excomunión. Ya se agotaron lo que tenía la iglesia humanamente en este espacio para estimular el arrepentimiento y no ocurrió. El medio que usa Dios es lo que va a experimentar estando fuera. Ahora, si es creyente y no se arrepiente, es el escenario que ya les dije, de que la excomunión fue el medio divino para quitarle a esa persona la influencia destructora que estaba teniendo en la iglesia y guardar a esa persona el juicio que iba a implicar si seguía por ese camino que vimos en capítulo 3. Y si resulta que esa persona no es creyente, llegó a ser miembro, pero en realidad nunca fue creyente, pues qué bueno que esa persona que estaba viviendo engañada y nosotros estábamos incluso devolviéndole ese mismo mensaje de engaño de que eres creyente, eres salvo, ya por lo menos le estamos diciendo no consideramos que seas salvo. Y es bueno hablarle la verdad. Puedes seguir en tu autoengaño, pero por lo menos de parte de nosotros te estamos diciendo la verdad. Por todo lado es mejor el camino de la excomunión, con lo dolorosa que es. Y algo para pasar a la transición al siguiente punto, con lo dolorosa que es la excomunión, no podemos separarla de la realidad de que la iglesia ha sido limpiada por Cristo del pecado y que esto es algo para celebrar. Entonces eso nos lleva a la segunda acción de la iglesia que ejerce la excomunión para preservar su pureza en Cristo, y lo tienen acá, y es que la iglesia celebra la comunión libre del pecado, limpia por el sacrificio de Cristo. Y lo vemos en los versículos del 6 al 13. Pablo les quiere hacer ver o apuntar a los corintios en dónde es que radica su error grave en su actitud. ¿Qué es lo que no están entendiendo? ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? El pecado tiene un potencial propagador dentro del cuerpo de Cristo. Y la idea que usa Pablo aquí con esta imagen es muy clara. Aunque sea muy poco, por poco que sea, la pregunta no es si eso va a llegar a afectar toda la masa o a contaminarla. Esa no es la pregunta. La pregunta solamente es ¿cuándo? Pero ustedes saben lo que va a terminar. Eventualmente va a ocurrir. Así que permitir que eso siga ocurriendo es una actitud temeraria. Tal vez los corintios pueden creer que están haciendo la gran gracia, siendo tolerantes, amorosos, compasivos, espirituales, inclusivos. Pero lo que nos dice Dios que realmente está ocurriendo es que están poniendo en riesgo a toda la iglesia, mientras sigan permitiendo que eso avance. Y aquí en aplicación podemos pensar en el riesgo de no actuar oportunamente contra el pecado. En nuestras propias vidas, también en el contexto de la iglesia, en un pecado abierto. Un atraso en ser oportunos para lidiar con el pecado puede ser letal. Como ustedes saben, o la mayoría saben, hace 6 años a mí me diagnosticaron un cáncer de testículo y es uno de los tipos de cáncer que avanzan más rápidamente en el cuerpo, que se multiplican más rápidamente esas células malas. Cuando me lo detectaron ya tenía metástasis al sistema linfático y los médicos sabían que ya lo que seguía eran los pulmones. Con 2 opiniones médicas yo sabía, ambos me dijeron que en menos de 2 semanas ya a mí tenían que haberme
practicado una cirugía para extirpar el origen y la metástasis. Y me programaron, gracias a Dios, una cirugía para ya el cierre de esas 2 semanas, alistando todo para ese día, y la tarde antes me llamaron y me dijeron que mi cirugía se iba a tener que posponer por lo menos una semana. Y yo creo que ustedes, contándoles, podrían imaginarse cómo pude haberme yo sentido esa semana en que esas células silenciosas, aunque no las podía ver, yo sabía que seguían multiplicándose descontroladamente y no sabía ya en qué momento iban a llegar a alcanzar los pulmones, lo cual iba a cambiar ya el diagnóstico y la perspectiva a futuro. Hermanos, y esta ilustración es como para, aunque sea por un momento, hacernos sentir lo que debiera sentir un miembro de la iglesia o un pastor cuando ya hay evidencia y claridad de un pecado abierto en la iglesia. Lo que está en la mente de uno cuando uno piensa en esos tiempos de tengamos paciencia, extendamos gracia. Dios da sabiduría para cada caso particular. Este caso ya era muy extremo, era ya el aplicar el bisturí de una vez, pero ahí está la complejidad de que cuando le extiendes gracia en ese sentido a una persona, darle más tiempo al arrepentimiento, aunque ya escaló y escaló y escaló y llegó al máximo, está avanzando un reloj que también implica que está en riesgo toda la iglesia. Pablo en este caso es tajante. Aunque yo no esté presente, ejecuten eso ya. Metan el bisturí ya. Gracias a Dios, en una iglesia vigilante los procesos son más lentos. Nos podemos dar cuenta de cosas más temprano, cuando están dándose ciertos brotes, teniendo relación cercana con las personas, y pueden salir primero, evidencias pequeñas, todavía no contundentes, pero que parece que ocurre algo. Todo esto da oportunidad para poder actuar a tiempo. Y a la vez que, o al igual que con el cáncer, no hay nada como la detección temprana, ¿verdad? Teniendo la relación cercana a como nosotros queremos pastorearlos, acompañándolos en lo que enfrentan, pero también siendo vigilantes. Si empieza a brotar un pecado en tu vida que empieza a arraigarse y a infestar todo, y poder actuar a tiempo por tu bien. Y hacer esto no es fácil detectar. Hermanos, si vemos la iglesia de Corinto, ¿cómo se describe? Una iglesia que estaba dotadísima y en los servicios florecían los dones espirituales. Y entonces no podemos dar por sentado que a la presencia de nuestros ojos, por ver los dones operando, por ver aparente prosperidad en la iglesia y demás, dar por sentado que Dios está siendo exaltado como Dios santo por una vida de santidad de la congregación. No es tan fácil detectarlo. Hay personas, no sé si conocen personas que son del tipo de que no quieren irse a hacerse chequeos médicos porque les da miedo de lo que pueda salir en los resultados. Hermanos, eso no tiene sentido alguno. Nosotros queremos ser una iglesia que nos cuidamos los unos a los otros, por saber lo destructivo que es el pecado en nosotros mismos y en los otros, para que apenas detectamos algo, poder actuar cuanto antes. Es mejor saberlo cuanto antes. Usé la ilustración del cáncer, pero Pablo también usa una ilustración que es muy poderosa. Es la ilustración de la levadura, como con ese efecto poderoso de propagación del pecado. La levadura es un agente que se propaga también de manera silenciosa, pero penetrante y generalizada. Anita, que sabe mucho más de masa madre que yo, me explica que en el tema de la masa madre hay microorganismos que se comen los carbohidratos y que después liberan gas y unos ácidos que producen un efecto de expansión. Ahí es donde el pan crece, donde el pan levanta. Y es impresionante la fuerza con que levanta eso. Nosotros tenemos evidencia en la cajuela del carro que un día Anita trajo masa madre, creo que fue a Raque,
y cuando llegamos a sacarla, un frasco con rosca cerrado, tallado, le levantó la tapa, lo explotó. Esa es la figura que usa Pablo acá. Silencioso, si uno se le queda viendo un rato parece que no hay peligro, está todo bien, pero no, sepa que es cuestión de tiempo, que eso va a explotar y va a ser desastroso. Desde el Antiguo Testamento ya se había asociado la levadura con una influencia de corrupción. Desde el Éxodo, cuando se instituyeron las fiestas de los panes sin levadura y la Pascua, Israel asoció esa levadura con la impureza, y sabiendo que la impureza no era permitida delante de un Dios que es santo. Durante 7 días cada año, ellos tenían que remover cualquier rastro, huella, vestigio que encontraran de una migaja de lo que fuera de levadura. De hecho, que el último día el padre de la familia tenía que ir a hacer como una inspección final y encontrar lo más pequeño y quitarlo. Todo era simbolismo en aquellas sombras del antiguo pacto. Y observar esto era un recordatorio nacional de que la vida en pacto requiere limpieza continua. En el nuevo pacto también, vamos a hablar un poco de eso más adelante. O ya, el mandato de Pablo a lo que sigue es, limpien la levadura vieja. Es una limpieza que es intencional, es exhaustiva, quitar cada elemento corruptor, llama a una acción decisiva que preserva la santidad. La levadura vieja es aquella influencia externa que nos empujaba desde nuestro interior a ser rebeldes a Dios cuando todavía no vivía Cristo en nosotros. Esa es la vieja levadura. Y aquí el mandato es, eliminen cualquier rastro de eso en ustedes mismos o en la comunidad. Apenas brota, eliminen. Como una aplicación en la iglesia, creo que muchas personas en nuestra época se enfocan en el tema del crecimiento de la iglesia. Y en un texto como el de hoy, que nos habla de un tipo de crecimiento que no es sano, nos ayuda precisamente a ver eso. No pensemos que todo crecimiento es bueno. Existe el crecimiento que es malo, la levadura corrupta. Así que el Señor, llamándonos a fidelidad, que ya lo hemos visto en la carta, nosotros queremos tener una masa, por más pequeñita que sea, ser fieles con la masa, por pequeñita que sea, que el Señor nos conceda, pero que sea la masa sin levadura. No queremos la masa gigante, pero que está contaminada. ¿Con qué propósito es que Pablo les manda que se limpien? Para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Hermanos, aquí es donde tenemos otro ejemplo más del ya, pero todavía no. No es que ya son limpios, ya son una masa nueva, sí. Pero tienen que estarse limpiando continuamente para hacer masa nueva, sí. Las dos son verdad. Porque es cierto que cada miembro del cuerpo de Cristo ya no es lo que era antes. Y de hecho en el siguiente capítulo Pablo se los va a decir, 1 Corintios 6:9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿limpios ya? Sí. ¿Hay que vivir en limpieza? Sí. Hay que eliminar los rastros, los vestigios, los brotes. La idea es que posicionalmente ya estamos ahí limpios, pero en la práctica, y sé que todos somos conscientes, por supuesto, de que seguimos pecando, vivimos en constante confesión del pecado y santificación para ser más semejantes a Cristo, y seguimos en limpieza continua. ¿Cómo es que la parte del ya, de que ya somos limpios, cómo fue ese ya, cómo se logró? Pablo sigue explicando. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Unidos a Cristo, estamos
en una unión eterna con el que nunca tuvo pecado. Y les voy a leer un texto que leí, que se refiere a Cristo como el cumplimiento del símbolo del pan sin levadura. El pan sin levadura se horneó sin fermento, un símbolo adecuado de la humanidad sin pecado de Jesucristo. Así como el pan de la Pascua era partido y comido, así el cuerpo de Cristo fue dado por los creyentes. La duración del festival era de 7 días y ese 7 señala a la plenitud de la limpieza que nos proporciona Cristo. Nos limpia por completo. Cristo fue sacrificado, esto significa que es una vida puesta sobre un altar y fue una vida perfecta, sin mancha de pecado. Perfecto una vez para siempre. Los creyentes son declarados sin levadura a través del sacrificio de Cristo y se les ordena vivir de acuerdo a esa pureza posicional. Aquella eliminación anual de la levadura se convierte ahora en una disciplina espiritual perpetua. Renunciar al pecado y a la hipocresía para llevar vidas caracterizadas por la integridad. Pablo se basa en la imagen de la Pascua para representar a la iglesia como una comunidad purificada que celebra la comunión continua con Cristo. Y quiero cerrar con el versículo 8, aunque no es el último, entonces voy a adelantarme a que veamos del 9 al 11. Pablo aquí hace referencia a una carta que les había enviado antes, no era una carta inspirada canónica, porque no la tenemos, pero sí existió, y Pablo ahí les había mandado que no se juntaran con los inmorales. Parece que los corintios o no habían entendido o quisieron torcer eso y decir que Pablo se refería que no se relacionaran o se juntaran con los incrédulos, y Pablo acá los aclara, les corrige. No me refería a eso, porque para decirle que usted no se relacione con esto es decirle que se salga del mundo, porque ahí está lleno de incrédulos. Va a interactuar con ellos en diferentes momentos. Más bien debieras llamarlos a que crean el evangelio y se vuelvan a Cristo. Él les aclara, lo que yo les estaba diciendo es que el que vive en ese patrón de pecado, pero se hace llamar hermano, con ese ni siquiera coman. En aquel tiempo el tema de sentarse a comer era algo diferente al día de hoy. Guarda hoy algunos aspectos, pero no era lo mismo. Allá sentarse a comer con alguien no era simplemente el tema de llegar a consumir alimentos, comunicaba algo. Tanto dentro del pueblo judío, porque para ellos tenían que comer en un ambiente de limpieza ceremonial. Entonces era como, somos de los mismos, somos del mismo pueblo y aquí estamos en limpieza disfrutando de esta comunión como pueblo de Dios. También dentro de los grecorromanos, el participar de los banquetes también era algo que se hacía como para establecer alianza, para decir que estamos juntos de alguna manera o que somos del mismo estatus social. Así que Pablo cuando les dice ni siquiera coman con la persona no puedes tener una relación con la persona que su vida testifica totalmente oposición a Cristo, pero dice ser cristiano. No hagas una acción que dé a entender que estás asociado con esa persona o que estás en el mismo pueblo, o no debieras hacer eso. Y como ya expliqué antes con la excomunión, es lo mejor para todos, por el testimonio de Cristo, por la preservación de la iglesia, por el bien de esa persona, de comunicarle la verdad en amor. Cuando Pablo habla de la celebración que tenemos ahora los cristianos, habla de que tuviera que ser una celebración con un carácter que es congruente con lo que hizo Cristo. Así que estamos celebrando que nos ha limpiado. El carácter congruente es que lo hagamos de acuerdo a estos valores nuevos del reino de limpieza. Y hace un contraste de la vieja levadura, de la malicia y la maldad, y los nuevos panes sin levadura, de la sinceridad y la verdad. La celebración cristiana está anclada en el sacrificio pascual de Cristo y se expresa en una vida santa, pureza comunitaria y una anticipación gozosa del reino venidero, lo que vamos a celebrar ahora en la cena del Señor. La comunión tiene muchas más cosas, pero la expresión más visible es cuando celebramos juntos la cena del Señor. No tiene sentido que celebremos la limpieza del pecado y el deseo de nuestras almas de un reino venidero sin pecado
y que a la vez seamos indiferentes del pecado en nuestras propias vidas y de las personas a nuestro alrededor. La celebración tiene que ser congruente. El otro lado del contraste son estos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto de la sinceridad simplemente habla de un corazón transparente delante de Dios y de la iglesia también, que no está con pecado oculto, que no lleva una doble vida, que no tiene una doble cara o dobles intenciones, sino que lidia con el pecado llevándolo al Señor en confesión. Vean lo que dice 1 Juan 1, el versículo 7 y 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué ocurre? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ahí está el condicional. La limpieza es si hay confesión. Cuando no hay confesión, se empieza a acumular suciedad y se puede llegar a un punto en que ya no es creíble que esa persona sea limpia y tenga que llegarse a la excomunión, porque no confiesa su pecado, no se arrepiente. Ahora, la fe, que es lo que nos une por supuesto a Cristo, el creer en su persona, en su obra salvadora, el pago sustitutivo por nuestros pecados en la cruz, esa fe y la confesión que tenemos acá no son fines en sí mismos. No es que simplemente tener fe o simplemente confesar tiene un poder en sí mismo, no. Son medios que nos conectan con el que nos limpia del pecado. Son medios que nos conectan con Cristo. Adán y Eva, por su pecado, expulsados del huerto, ahora que estamos hablando de excomunión, expulsados de la comunión con Dios en el huerto del Edén, aunque se arrepintieran de inmediato, ellos no podían ser restaurados de inmediato. ¿Por qué? Porque no es el arrepentimiento en sí mismo, no es la confesión en sí misma, no es la fe en sí misma de lo que les prometió Dios en Génesis 3:15. Tenían que esperar a la realidad de la conexión, que es que Cristo llegara y efectivamente los limpiara de sus pecados. Ellos no pudieron haberse restaurados plenamente a la comunión con Dios hasta que se efectuara la limpieza en la cruz del Calvario. Por el sacrificio de Cristo somos limpios, pero a la vez somos llamados a esta práctica regular de mortificar el pecado, pero de la confesión, primeramente la confesión delante de Dios, limpieza regular. El rey David, después de su pecado contra Urías y Betsabé, pero primeramente contra el Señor, escribió esto en el Salmo 51. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Purifícame con hisopo. Y en lo que voy a seguir hablando, me voy a ir por ese camino del hisopo. Aunque no lo crean, estudiar esa palabra es precioso. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Más adelante en versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En Éxodo 12, durante la primera Pascua, si recuerdan cuando vimos Éxodo, para que no murieran los primogénitos de los israelitas, ¿qué hicieron? El cordero de Pascua fue sacrificado y la sangre del cordero fue puesta en los postes y los dinteles de esas casas. ¿Y cómo lo pusieron? Como con una especie de brocha que era un hisopo. El mismo que el rey David está diciéndole a Dios, límpiame de mi pecado con hisopo. Era ese mismo hisopo. Era una planta que se manejaba en manojos con ciertas características que era útil para hacer este tipo de trabajos, para rociar, para usarla como aspersor. El hisopo se convirtió así en el medio tangible mediante el cual Israel aplicaba la sangre sustitutiva del cordero a sus hogares. Ahora, el establecimiento del antiguo pacto, Hebreos 9:19 dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo.
Se usaba para varios rituales de purificación el hisopo. Para declarar limpio a un leproso se usaba con una agua y que se purificaba. Andrés nos leyó al inicio del servicio Juan 19. Les voy a leer del 28 al 30. Sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Allí había una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, los preparativos de la primera Pascua se hicieron con el toque de un hisopo en unos dinteles con una sangre que sustituía a los pecadores. El establecimiento del antiguo pacto se hizo con el rocío sobre el pueblo y el libro de la ley con un hisopo. Y el punto de la consumación del nuevo pacto en el sacrificio de Cristo de la cruz fue con el hisopo puesto en los labios de Jesús justo antes de que proclamara: consumado es. Y Cristo no pronunció consumado es hasta que hubiera limpiado completamente todo pecado de los suyos una vez para siempre. Hasta ese momento lo pronunció. Hermanos, cuando vemos el efecto propagador del pecado en nosotros mismos, en los hermanos, y sabemos que en nuestras propias fuerzas somos impotentes a que eso avance, reconocemos que sin la obra de Cristo estaríamos como con esas células de cáncer propagándose por nuestro cuerpo, sin nada que podamos hacer hasta que carcoma todo el cuerpo y nos lleve a la muerte. Eso sería nuestro destino sin Cristo. No seríamos diferentes a Judas Iscariote, que los evangelios nos muestran que justo cuando se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, el momento de examinar si hay pecado interno, por simbolismo, justo en ese momento es cuando se da el fermento en el interior de Judas y planea entregar a Jesús. El párrafo tiene todos los elementos en Lucas. Ese mismo Judas que estando en la comunión de los 12, porque pertenecía a los 12, y estando ahí, Jesús le da una oportunidad última de confesión. De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Es una invitación última que Judas confiese su pecado, pero lo encubre y guarda su silencio de su pecado oculto. Y Jesús le da el pan y lo toma y lo come. Y el texto dice: inmediatamente pasó de estar en comunión con los santos del Señor a estar afuera. Y el texto nos dice que Satanás entró a él y no mucho después de entregar al Señor, estaba muerto. Nosotros, hermanos, seríamos ese sin la obra del Cordero en la cruz y si no confesamos nuestros pecados delante de Él. Tal vez no hubiéramos llegado a pecar a esa magnitud, pero el efecto propagador es el mismo y el destino es el mismo. Así que, hermanos, yo los animo a que si viven ustedes con un pecado oculto o si realmente no se han vuelto al Señor, resuenen en ustedes las palabras del apóstol Pablo: no es buena su jactancia, no es buena su arrogancia, su orgullo, su indiferencia al pecado, que es orgullo. Sino que más bien clamen al Señor que los invita y díganle: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y hermanos, por la obra de Cristo ahora somos una comunidad limpia y redimida que celebra precisamente que Cristo nos ha limpiado y queremos vivir en esa limpieza en este mundo caído. Así que vivimos en arrepentimiento y también excomulgaremos a la persona que no está en esa limpieza por amor a la persona, para que llegue a ser parte de la masa sin levadura que somos por Cristo. Padre, gracias porque no merecíamos jamás que nos limpiaras, Señor. Siendo rebeldes,
blasfemando tu nombre, Señor, con nuestra vida, con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra indiferencia. Señor, tú nos has visto con tu amor y con tu gracia, Señor. Nos has concedido el don de la fe, el don de arrepentirnos, Señor, para salir de la ceguera que produce ese pecado propagador que también produce ceguera, Señor. Y en un momento glorioso fue aplicado en nosotros el beneficio del sacrificio perfecto por Cristo para limpiarnos de una vez para siempre, Señor. Te rogamos que ahora fortalezcas nuestras vidas para que vivamos conforme a esa limpieza, cada uno de nuestros corazones también a nivel de iglesia, Señor. Concédenos ser confesadores, arrepentidos, con un espíritu contrito, humilde siempre delante tuyo, Señor. Que seamos personas que sienten duelo por el pecado, Señor. Pero que según las bienaventuranzas tenemos la promesa de que seremos consolados, Señor. Y un día, Señor, como ahora celebraremos la cena del Señor, con un corazón sincero, no perfecto, Señor, que confiesa, que reconoce, humilde. Señor, celebramos en anticipación que según tu promesa garantizada, un día estaremos contigo, tomando la cena de las bodas del Cordero, ya limpios de pecado, Señor, para siempre y con toda lágrima enjugada de los sufrimientos de nuestro pecado. Gracias, Padre, por tu bendición en tu iglesia. Manténnos limpios, Señor, y amorosos, para que más puedan ser incluidos en tu cuerpo y ser parte de esa masa nueva, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.